Bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos ya a 3 episodios contando este del final de temporada. Esperamos traer algo muy especial para el cierre y también tenemos muy claro que será algo muy especial la apertura de nuestra tercera temporada. Pero hoy vamos a conectar con el episodio que les entregamos el día martes de la semana pasada. Vamos a seguir hablando de Eres lo que ves y en este caso sí vamos a tener el contenido de esa película que les anunciamos desde la semana pasada. Esta vez sí vamos a hablar de de esa película que contiene todo lo que une y le gusta a Nati en su haber y es precisamente El extraño mundo de Jack o The Nightmare Before Christmas, dependiendo de cómo a usted le guste más. Evidentemente. Hablando de todo un poco, a mí me gusta más el nombre en inglés Sí, suena mucho mejor que en español. y va más de la mano de lo que es la película en sí, porque pues es precisamente la pesadilla antes de la Navidad. Sí, Pero bueno, hablemos un poquito primero, por si usted de pronto no se la ha visto, de pronto usted dice, no, no tengo ni idea. Hablemos de esta película de Tim Burton. Antes de que nos cuente sobre ella, él es un director que nos acostumbra mucho a estos colores simples. Él no es de un director de colores muy vivos. Inclusive se ve extraño el ver la Navidad en medio del contar la historia, porque, por ejemplo, Tim Burton es el director también de, si no estoy mal, El hombre manos de tijera, que fue sí. con Johnny Depp. Ujú. Em, Me suena, me corriges, pero me suena muy también al estilo de Coraline. No sé si él también la dirigió. Eh, pero Tim Burton es como así. Esta película, no me acuerdo, esta película es grabada también en stop motion. Sí, Eso, sí, sí, eso le sí. da, eso le da Y cumplió 30 años. y cumplió 30 años, sí. Eso le da un elemento muy interesante porque es que de verdad son unos duros los que hacen el stop motion. Si usted no sabe qué es precisamente coger los muñecos en plastilina y empezar a generar La el animación, movimiento. movimiento a Ujú. través de coger y mover un poquitico la pierna, levantar un poquitico la pierna, colocarle la varita, hacerle, y así se va grabando la película. Eso es un tema de Es un, bastante trabajo. sí, o sea, no es una película que tú grabas como en personas que puedes repetir fácilmente una escena que de pronto no te gustó, sino por el contrario, al Y hacer, tampoco una animada que tú puedes corregirla en el momento, sino que te pero toca. al hacer una de estas, pues requiere mucho más trabajo por el tema de la cantidad de personas que incluso interfieren dentro de este proceso para poder generar una única escena, nada más, o poder hacer un poco más de real el tipo de expresiones y demás. Entonces, digamos que esto puede llegar a tardar años en salir a la luz y esta película, pues este año justamente cumple 30 años y por su aniversario en algunos cinemas fue reestrenada ahorita en octubre. Bueno, pero entonces háblanos de una forma muy general lo que es El extraño mundo de Jack o The Nightmare Before Christmas. Bueno, Jack es el rey del Halloween, de Halloween Town, y efectivamente él se da cuenta que se aburre, que es algo que nos puede llegar a pasar a todos, y es que se aburre de repetir la misma situación, de que no hay algún tipo de novedad, de que todo, digamos, en su ciudad o en su pueblo es igual. Entonces se aburre y entonces en este momento, digamos, haciéndoles el cuento muy corto, descubre del otro lado la Navidad y entonces al descubrir la Navidad, él quiere traer la Navidad a Halloween Town. Entonces, disculpen, quiere traer la Navidad Sí, a sí, su está bien. pueblo y entonces en ese, digamos que en eso más que todo se basa la película, pues ahí está Sally y bueno, digamos que eso es en grandes rasgos lo que sucede en esta película, pero pues él en su afán de tratar de encajar la Navidad con el Halloween, pues digamos que se desprenden una serie de situaciones. Sí, entonces digamos, es como Halloweenizar la Navidad Sí, o navidanizar el Halloween. Pero el problema es que esa mezcla, al él no entender muchas cosas, que ya lo vamos a empezar a desarrollar durante el capítulo, porque precisamente él ve la imagen que va alineada a lo que estamos hablando. Eres lo que ves. Entonces él ve la imagen de lo que representa la Navidad y dice.
yo puedo navideanizar el Halloween, eh, pero sin perder, en él no existen concepciones para las cuales está diseñada la Navidad, entonces, sin perder, digamos, la esencia de el Halloween, entonces regalar cosas que den miedo, por ejemplo, dañar los árboles de Navidad, porque para él existe un concepto en su cabeza de lo que él es. Y allá quiero llegar, pero listo. O sea, queda claro lo que es la película en sí. Entonces, yo quiero iniciar preguntándote una cosa que me parece muy trascendental y es, de esto ya hemos hablado del limitador en capítulos atrás, pero ¿existe una esencia? ¿Todos tenemos una esencia? ¿O algo que nos hace únicos? Sí, todos tenemos algo único, nuestra personalidad, nuestros gustos, algo que nos diferencia de los demás. Y el capítulo anterior hablamos sobre el tema del riesgo de ser un imitador, digamos, un fanático de alguien al querer ser igual a él. Sí, Entonces, ¿cuál es el riesgo o cuál es el error que tú ves que comete Jack en esta película? el tratar de robarle la identidad a Papá Noel, el tratar de ser alguien más para lo que él no fue diseñado, ¿sí? O sea, pese a que su intención no era mala, Porque, por... permíteme hacer un paréntesis, porque Jack secuestra a Papá Noel y él quiere ser Papá Noel, él se va en un trineo que lleva adelante su perrito. Sí, entonces digamos que el inconveniente de él fue, no fue una intención mala porque él quería traer algo diferente a su lugar, a su ciudad, pero la forma en que ejecutó la tarea o la forma en que ejecutó el plan fue el error, fue donde se equivocó y pues secuestra a Papá Noel, quiso ser alguien que él no era sin aceptar realmente cuál era su diseño. Y es que yo quiero que vayamos al riesgo, a un riesgo que a veces podemos ver lo bueno y termina convirtiéndose malo. Y es cuando yo veo a alguien que está haciendo bien las cosas y creo que tengo las aptitudes y las cualidades para poder llegar a ser ese alguien y suplantarlo, sin mirar cuál es mi esencia. Porque eso es lo que yo te quiero preguntar. O sea, digamos, regalarle muñecos a los niños y hacerlos felices en Navidad no es un problema. El problema de Jack es que él tenía unas características diferentes. Él era el rey del Halloween. Entonces, al ser el rey del Halloween, y es lo que yo te quiero preguntar, digamos, ¿está mal que yo anhele en un futuro querer predicar? No, o sea, no está mal querer soñar y hacer algo diferente de lo que hago actualmente, o sea, eso no está mal. Entonces, digamos, ¿está mal yo querer pertenecer a la alabanza, por ejemplo? ¿Está mal yo querer llevar el evangelio a las personas? ¿Está mal yo querer, no sé, ser profesor en su presencia kids o no sé? Es que hay muchos roles y ese es el punto al que yo quiero ir, porque a veces confundimos los momentos y también nuestras calidades. Esa es lo que yo te quiero preguntar, porque digamos, ¿está mal soñar? No, no está mal soñar, pero yo, por ejemplo, estaría bien que sueñe y me quiera meter hasta por los ojos en el tema de la alabanza si ya veo que definitivamente no tengo la voz para cantar. O, por ejemplo, querer predicar y definitivamente darme cuenta que yo no me expreso bien en público. ¿Eso te parece que está bien? ¿Forzar las situaciones? No, 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 no hay que forzar los talentos que no se tienen. O sea, ni tampoco como papás forzar y tratar de encajar a los hijos en absolutamente todo donde están las frustraciones de ellos. Entonces yo pienso que no, simplemente uno sabe qué talentos tiene, qué talentos no tiene, o qué dones sí puede, o cuáles cosas sí se pueden fortalecer y trabajar. Hay cosas que sí uno puede trabajar pero de pronto, no sé, quiero fortalecer la comunicación, hacer unos cursos, bueno, eso me va a ayudar de pronto a tener Eso está chévere. herramientas y sí se puede, o sea, no es imposible, no estoy diciendo que sea imposible, pero sí es un trabajo continuo y es una disciplina y sobre todo pues es perder el miedo, porque el hablar en público para algunos es mucho más fácil, para otros se hace mucho más difícil, para otros definitivamente no es lo suyo porque solamente son monosílabos y dicen sí y no, chao y gracias y adiós. Entonces, uno tiene que saber en dónde debe encajar y en dónde sí y en dónde no, también de pronto por su tipo de personalidad. Eso está chévere. Teológicamente hay tres tipos de dones. Están los dones del Padre, que son lo que tú acabas de mencionar, los talentos y los dones que son innatos. Los dones, digamos, es algo innato que tú te levantas
cantas y todo el mundo dice como, wow, tú has trabajado, has estudiado y tú dices, no. El talento es algo que sí vas a cultivar, que es lo que tú nos estabas diciendo, algo que de pronto yo tengo unas bases muy rudimentarias, pero sé que de pronto con un estudio lo puedo trabajar. Lo que tiene que ver con el hijo tiene que ver más con el tema de lo de los ministerios, lo que yo me voy a dedicar a hacer dentro de la iglesia. Y el Espíritu Santo, pues ya son el fruto que es el amor y sus manifestaciones. Pero quedémonos con eso de los dones del Padre, porque a mí me parece interesante la situación frente a, por un lado, yo tengo un sueño de ser y por el otro lado tengo unos dones a través de los cuales los puedo ejercer. ¿Cuál es la línea correcta a través de la cual tú te das cuenta que definitivamente ese sueño particular no puede ser, pero puedes ejercer otro eh, rol dentro de la misma iglesia o dentro del mismo sueño que tengas eh, que te puede llevar a la misma meta? Y te quiero colocar un ejemplo de lo que tú viviste en el tema del trabajo, porque en el tema del trabajo tú en principio decías el tema de recursos humanos, no, y tus dones y tus talentos fueron guiándote hacia un tema donde ahora eres feliz. ¿Cómo hacer para identificar cuál es el punto en el cual yo ya digo, no, hasta aquí fue, definitivamente mis dones y mis talentos no me van a llevar por ahí, pero puedo reencauzarme, que es lo que tú nos hablabas en el capítulo anterior, el tema de recalcular? Es que uno no se puede encasillar en un solo talento. Uno tiene a talentos para muchas cosas, en muchos aspectos y muchas actitudes en en muchas cosas y en muchas áreas. Entonces, yo pienso que hay un foco principal donde tú te visualizas, donde tú te quieres ver en un par de años, donde tú dices, bueno, esto me gusta, esto sí, esto no, pero también eres consciente de que hay otras cosas o otras pasiones que tú tienes. Entonces, pues en ese aspecto puedes hacer muchas cosas también al tiempo y no solo encasillarte en una. Por ejemplo, en mi caso, pues mi pasión era la música, nunca pude estudiar música, pero no quiere decir que ahorita no pueda estudiar música o que, y no es porque me vaya a dedicar, pues no lo veo en este momento muy viable, pero sí lo hago de pronto por el amor que le tengo a la música, que me gustaría estudiarlo, aprenderlo, fortalecer esos conocimientos que yo adquirí en algún momento. Conectado con esto, y digamos con lo mismo que les hablábamos de los dones del Padre, viene la parábola de los talentos, que también la llama la parábola de los dones. Mm, dice que hay un dueño como un jefe, como un patrón, que se va a ir de viaje y se acerca a sus tres siervos y les dice, a ti te voy a dar 5 dones o 5 talentos, a ti te voy a dar 3 dones o 3 talentos y a ti te voy a dar solamente uno. Mm, y se los entrega y se va. Cuando él vuelve, el que tenía 5, la estoy tratando de hacer muy corta, como para no extenderme mucho, el que tenía 5 le entrega 10, el que tenía 3 le entrega 6, pero el que tenía uno le dice, como yo sabía que tú eres malo y que eres avaro y bueno, etcétera, y tú juzgas fuerte, entonces lo que yo hice fue enterrarlo y aquí te entrego el mismo que. A los dos primeros él les dice que eran siervos fieles y les va a encomendar, porque en lo poco fueron fieles, en lo mucho les va a dar más. Pero a este último le quita inclusive el único que tuvo. Eh, y era algo que yo quería hablar contigo desde el punto de vista de qué significa en sí cultivar un don. O sea, qué es trabajar ese don? ¿Qué es lo que debió haber hecho este siervo en vez de haberlo enterrado? Trabajarlo, hay muchos que uno puede trabajar, hay otros que realmente uno sabe que hay dones que no son para uno, que de pronto uno los admira en otras personas, pero no quiere decir que sean para mí. Pero, por ejemplo, o sea, si yo estoy cantando y sé que ese es mi don, o sea, me tengo que quedar con lo que yo sé en este momento, o de pronto tengo que mirar un poquito más, escuchar un poco mejor la música, ensayar. Por ejemplo, esa es la otra. Si yo voy a cantar en la alabanza en el grupo de conexión, ¿será que tengo que ensayar? O simplemente el último día antes de irme escucho un poquito Pero la es que canción. eso hace parte de mi disciplina en cualquier área, no Eso, solamente en una. eso O es lo que sea, yo quería, esa si aquí es yo donde soy quería llegar. excelente y si yo soy buena en algunas áreas, pues efectivamente tengo que
que pulirme y fortalecerme de manera ya muy autónoma, muy autodidáctica, o poder hacer como, sí, quiero estudiar esto, voy a buscar cursos, voy a fortalecer mi conocimiento, Pero voy a entonces no es ampliar. solo el don, no es solo el don, sino es también trabajar y cultivarlo y estar avanzando en él. Pero es que es lo mismo que si tú dices, no sé, a ti que te gusta hablar y te encanta la comunicación y todo el tema social, y tú dices, no, yo quiero ser abogado, pero no hago la carrera, porque pues tengo un don innato que en cuanto a la abogacía, pues no porque tú O al que le necesitas, gusta hablar, pero no estudia comunicación pero en social. tu caso tú estudiaste para fortalecer esas herramientas o esos pequeños pinos que ya tenías, eso, entonces lo que hiciste fue fortalecer tu conocimiento en una carrera. Entonces yo pienso que así mismo se va alineando los talentos. Así es. ¿Tú crees que de pronto hay dones y talentos que pueden servir más bien de peldaño para otras cosas en vez de ser la meta definitiva? ¿Será que de pronto pueden servir como para colocar el piecito para subir a otra cosa diferente? Sí, yo les he dicho casi siempre que a veces uno tiene una perspectiva de vida o a veces uno tiene un sueño o lo quiere que sea de alguna forma, pero en el camino, el camino se va moviendo, o sea, no siempre va a ser tal cual como lo imaginamos ni como lo soñamos, sino por el contrario, a veces los sueños se transforman. Entonces, eso pasa cuando uno está soltero, los sueños son muy diferentes a cuando ya estás casado y no es que dejes de soñar, por el contrario, ese sueño que tenías antes de pronto, no sé, un poco más material. Si eres soltero, pues en mi caso era un sueño, era tener un carro de dos puertas, ¿sí? Pero si ya estás casado, pues nosotros tenemos dos perros y demás, entonces tú dices, no, ya un carro de dos puertas no me va a funcionar, pero no quiere decir que mi sueño haya muerto al tener un carro, no, sino que se transforma. Y es que voy a volver a conectar con la película. Jack tenía dones y tenía grandes dones porque él era un gran comunicador e inclusive un gran líder. Pero el error de él al momento de compararse con la popularidad o lo sorpresivo que era la época de la Navidad, lo lleva a desdibujar el valor de lo que es el Halloween. Y yo quiero que hablemos de eso, yo quiero que hablemos de cuán importante es valorar el lugar en el que estás y cómo aplicar los dones en el lugar en el que estás, en vez de estar soñando con otro lugar y de pronto un lugar donde no encajas. Sí, eso pasa mucho. Eso pasa mucho que a veces uno le gustaría la vida de alguien más o la forma en que la otra persona tiene otras cosas, sí, pero creo que lo más importante es siempre ser agradecido con lo que uno tiene en este momento, porque eso que uno está viviendo ahorita, pues para otro puede ser algo increíble, puede ser algo soñado. Entonces hay que disfrutar de todo, hay que agradecerlo y sobre todo sembrar en donde estamos actualmente, porque eso nos va a llevar a un nuevo escalón. Claro, y es que era el punto con el que yo quería ya, digamos, ir cerrando de una u otra forma. Jack no era malo, pero al momento en el que él empieza a guiar a su pueblo hacia un lugar en el cual ellos no se sentían cómodos, termina desdibujando su esencia Ujú, y para lo que realmente era en sí y la importancia que tenía en sí para él el Halloween. ujú, Él termina volviendo al Halloween después de vivir todo lo que vivió y termina ayudándole inclusive a Santa ujú. a desarrollar su Navidad. Es más, creo que me acuerdo que él empieza con esta vaina en el momento en el que ya pasó el Halloween y él dice, bueno, y esperar todo un año otra vez para qué. Pero quiero decirte una cosa, yo puedo ser más bien el que está tras bambalinas y que otra persona se gane el reconocimiento o siempre tengo que ser el que esté en la tarima. No siempre va a ser así, no siempre va a ser así y eso uno lo ve en muchos aspectos de la vida. Hay mucha gente que se lleva el crédito por algo que posiblemente tú lo trabajaste, tú le ayudaste, pero esa persona no te lo va a reconocer. Pero algo que también yo aprendí, me acuerdo mucho en ese momento, era ser un buen segundo. Ser un buen segundo y ser escudero en muchos aspectos, así no te parezca, si los demás se lleven el crédito, pues yo doy fe de que en algún momento Dios lo va a recompensar.
Dios lo va a recompensar y ya no vas a ser el segundo, sino vas a ser el primero. Y como él lo dice, ya no vas a estar sirviendo la mesa, sino dentro de la mesa. Entonces lo mejor sería poner los ojos en Jesús, que es aquel que te muestra que el que esté con ansias de ser el primero, tiene que ser el que esté más Ujú. dispuesto a ser el que se coloque la Sí. toalla en la rodilla y empiece a lavar los pies de los Ajá. demás, porque allí es donde realmente vas a recibir una mayor recompensa. Cuando siembras en los demás, es cuando existe una Ujú. mayor recompensa. Les enviamos un abrazo gigante. Cuídense mucho. Nos encanta hablar con ustedes. Ya estamos a 2 capítulos del fin de temporada. No se les olvide seguirnos en TikTok, igual como Celestialmente Francos. Estamos en Deezer, estamos en YouTube y estamos en Spotify. Les enviamos un abrazo. Cuídense mucho. Chao.